Y bueno, doy gracias al Señor por esta palabra. Yo sé que va a ser de mucha bendición. Estos días yo estaba pidiéndole al Señor qué era lo que Él quería que compartiera. Y me sorprende también ver aquí muchas personas nuevas. Yo sé que no están por casualidad. Y antes de empezar, amados, si pueden poner sus cámaras, por favor. Los que de verdad no puedan ponerlas, escriban en el chat. No puedo por tal cosa que Jeffrey lo va a estar leyendo. Y los que sí pueden, no tengan pena, vergüenza de que los veamos ni nada, porque aquí estamos en confianza y sean libres de poner su cámara. De verdad que así es mejor para que lo podamos ver y también podamos recibir de parte del Señor eh, tal vez lo que el Señor quiera. No pierda esa bendición simplemente por no poner la cámara por vergüenza. Y bueno, los demás que no puedan de verdad porque están trabajando o algo, escríbanlo en el chat que Jeffrey lo va a leer. Y, y yo quería comenzar con un pasaje de la Biblia. Y este mensaje realmente vino como espontáneo a mi vida, porque realmente el Señor es así, el Señor es espontáneo, Él tiene su palabra y Él sabe cómo hablar, qué decir, y yo sé que no soy yo misma hablando, sino que es el Señor hablando. Y yo quería hablar sobre lo que el Señor realmente vino a hacer en esta tierra. Muchos aquí conocen, sí, el Señor murió en una cruz y me salvó, pero a veces la gente ni siquiera sabe por qué me salvó, si de verdad estuvo en la cruz, por qué estuvo en la cruz. Y pienso que es algo fundamental, o sea, yo pienso que es lo principal en todo lo que es el Señor. Y como estaba hablando Diego, el Señor es amor y nosotros tenemos que demostrarlo, pero primeramente le tenemos que conocer para que ese amor, conocer ese amor del Señor, para que ese amor en nosotros, nosotros lo podamos dar a otras personas. Y el por qué nosotros tenemos que dar ese amor a otras personas, porque hay un propósito que cada uno de ustedes tiene en esta tierra, que el Señor los escogió, pero dicen, sí, tal vez mi propósito es ser un ingeniero o que sí, que vaya a la universidad y me gradúe y tenga esto y tenga coches y tenga casa. Ese es el propósito de mi vida. No, o sea, hay algo mucho más profundo de lo que el Señor quiere hacer con nosotros, porque ciertamente Él vino a esta tierra, se hizo carne, como dice su palabra, y él vino a cumplir un propósito para que era salvarnos a nosotros, porque nosotros estábamos lejos de su presencia. Él no a nosotros nos creó y yo creo que ustedes lo saben, o sea, en la palabra está que el Señor nos creó a nosotros y que pasó algo con Adán y Eva que hizo que nosotros no tuviéramos como más acceso a esa presencia y el Señor mandó a su Hijo a morir por nosotros para salvarnos. Entonces quería que fuéramos a Juan 3, lo voy a leer en la nueva traducción viviente. La nueva traducción viviente es una de las de una de las versiones de la palabra. Del verso 1 lo voy a leer hasta el 21. Y dice, había un hombre llamado Nicodemo, un líder religioso judío de los fariseos. Y una noche fue a hablar con Jesús y le dijo, todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos. Las señales milagrosas que haces son la prueba de que Dios está contigo. Jesús le respondió, te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. ¿Qué quieres decir? Exclamó Nicodemo. ¿Cómo puede un hombre mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Jesús le contestó. Te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. El ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Ahí me detengo un poquito. Nicodemo era un líder religioso, dice que era de los fariseos, y estos hombres, ellos estaban encargados, si ustedes conocen un poquito, está el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y en el Antiguo Testamento se habían establecido una serie de reglas
una ley que puso el Señor, que se la dio a Moisés. Y esa ley se tenía que cumplir al pie de la letra. Y estos hombres, estos fariseos, ellos estaban encargados de enseñar también esta ley. Pero si en el Antiguo Testamento se estuvo hablando mucho de que iba a venir el Mesías, que era el Señor, que él iba a venir, que él iba a traer libertad, pero en el Antiguo Testamento hablaba de esto y estaban las profecías que el Señor iba a venir. Pero muchas personas, incluyendo desde estos fariseos, ellos creían que Dios iba a venir como una persona así, un general, como si fuese alguien, o sea, portentoso, digámoslo así, que iba a venir a libertarlos de algo político. Entonces Jesús viene y humilde, y lo ven por ahí incluso hablando con personas que no tenían nada que ver con la ley de las que acabo de mencionar, y estos fariseos estaban sorprendidos de eso porque ellos pensaron que iba a venir otra persona. Entonces este Nicodemo se reúne con Jesús y le pregunta. Entonces Jesús le dice, te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. El ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Así que no te sorprendas cuando digo, tienen que nacer de nuevo. El viento sopla hacia donde quiere. De la misma manera que oyes el viento, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va, tampoco puedes explicar cómo las personas nacen del Espíritu. ¿Cómo es posible esto? Preguntó Nicodemo. Jesús le contestó, ¿tú eres un respetado maestro judío y aún no entiendes estas cosas? Este hombre no entendía lo que le estaba diciendo el Señor. Él tenía tal vez en su mente algo totalmente diferente de cómo iban a pasar las cosas. Y el mismo Jesucristo le estaba diciendo. Incluso este hombre se quiso reunir con él porque él estaba, digamos, como preguntándose, o sea, porque él tenía ese poder de hacer tantas cosas. Muchos creían que era un profeta, pero obviamente el Señor tenía algo especial, o sea, de cómo hacía las cosas y eso llamaba obviamente la atención de las personas. Y decía, luego le dice, tú eres un respetado maestro judío y no entiendes estas cosas. Te aseguro que les contamos lo que sabemos y hemos visto, y ustedes todavía se niegan a creer nuestro testimonio. Ahora bien, si no me creen cuando les hablo de cosas terrenales, ¿cómo creerán si les hablo de cosas celestiales? Nadie jamás fue al cielo y regresó, pero el Hijo del Hombre bajó del cielo. Y así como Moisés levantó la serpiente de bronce en un poste en el desierto, así deberá ser levantado el Hijo del Hombre para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ese versículo pienso que todos aquí lo conocen o lo han escuchado. Dice que de tal manera amó Dios al mundo. O sea, aquí habla de que no fue un amor normalito, sino que de tal manera, o sea, un amor em, incondicional, un amor grandísimo, o sea, del Señor para nosotros para mandar a su propio Hijo. O sea, si el Señor no hubiese tenido ese amor con nosotros, el Señor nos deja que nos perdamos y ya está, o sea, o nos destruye o destruye la tierra. Pero aquí dice que Él nos amó tanto, o sea, que tanto nos amó que Él mandó a su único Hijo. Y aquí Jesús le intenta como explicar que realmente ese Hijo bajó, que está incluso hablando con Él y dice que es necesario que sea levantado. Y ahí él está anunciando lo que le va a pasar también, de cómo el Señor iba a ser crucificado y el Señor lo iba a levantar a los 3 días. Y dice, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar, sino, ajá, vale, vuelvo a repetir ese, dice, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ahí dice que Él mandó a su Hijo para que todo el que crea en Él no se pierda. O sea, esa es la voluntad del Señor, que si creemos en Él no nos perdamos.
Y dice, sino para que tenga vida eterna, o sea, que no nos perdamos, sino que tengamos vida eterna. Y esa vida eterna no empieza cuando nosotros nos vayamos de este mundo, o sea, empieza en el momento que nosotros decidimos aceptar al Señor en nuestro corazón. Y dice, no hay condenación para todo el que cree en Él, pero todo el que no cree en Él ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. Esta condenación se basa en el siguiente hecho. La luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz, porque sus acciones eran malvadas. Todos los que hacen el mal odian la luz y se niegan a acercarse a ella porque temen que sus pecados queden al descubierto. Pero los que hacen lo correcto se acercan a la luz para que otros puedan ver que están haciendo lo que Dios quiere. Aquí habla claramente para aquellos que muchas veces dicen si Dios es amor, si Dios de verdad nos quiere, por qué pasan tantas cosas en el mundo. El Señor sí que nos ama, el Señor sí que nos ama, pero el Señor también es un Dios justo. Y Él a nosotros no nos dio un libre albedrío, o sea, Él nos dio a escoger en de verdad qué decidamos hacer. Pero obviamente en esas decisiones, si uno decide seguirle a Él, vamos a tener esto, pero fuera de Él dice la palabra que no hay bien fuera de él. Y aquí dice que el que no cree en él ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. O sea, realmente si nosotros no decidimos creerle al Señor, aunque suene un poco duro, realmente ya estamos condenados, porque nosotros fuimos separados por ese pecado que entró al mundo con Adán y con Eva. Nosotros estábamos desterrados de su presencia y él por eso mandó a su hijo a nosotros para que pudiéramos tener ese acceso al Padre, y la palabra lo dice, o sea, no hay acceso al Padre sino a través del Hijo, que es Jesucristo. Y por eso yo quería explicar bien qué fue lo que vino a hacer Jesús aquí, porque no es que, ay, sí, que Jesús lo crucificaron y ya está, sino que es algo importante, algo que realmente pasó. em, Incluso, o sea, ustedes pueden investigar, hay un libro incluso que se llama El caso de Cristo, que habla de un hombre de Estados Unidos que él era abogado y él era ateo, él no creía en nada del Señor. ¿Y qué pasó un día que su esposa se convirtió al Señor? Y eso a él lo estaba matando, tanto que él investigó, hizo investigaciones de todo para poder hacerle creer a ella o ver que ella estaba errada, de que Dios no existió, de que el Hijo de Dios no vino nunca. Y él se rindió, él se tuvo que rendir después de tantas investigaciones, ustedes lo pueden buscar. Y después de tantas investigaciones, él se tuvo que rendir y hoy en día es pastor, porque esas mismas investigaciones que él hizo se dio cuenta que era más fácil creer en Dios, que existe y que es real, a creer que no existe, porque en las investigaciones hay más pruebas de que Jesús que sí que vino a las pruebas que apuntan a que no. Entonces, eso es sorprendente porque él hizo una investigación exhaustiva para darse cuenta al final de que se rendía al Señor. Y, y, mm, y aquí dice que todo en el que él cree, que no hay condenación. Nosotros somos libres de esa condenación, de ese pecado que pasó en ese Edén cuando nosotros decidimos creerle al Señor. Y no es difícil entregarle nuestra vida al Señor, o sea, en el primer momento uno lo tiene que hacer con sinceridad. Sí que vamos a tener procesos porque el Señor nos va a ir transformando, em, pero, pero cuando uno lo hace de corazón y se humilla verdaderamente y le dice, Señor, yo creo en ti, yo te entrego mi vida, mi corazón, o sea, tiene que cambiar algo, o sea, no es lo mismo, no es lo mismo estar en este mundo con el Señor a estarlo sin el Señor. Y yo se los digo con convicción, porque yo he visto cómo Dios ha hecho cosas impresionantes en mi vida. O sea, yo no puedo no puedo negarlo, o sea, no puedo negar su existencia, no puedo negar, no dudármelo, ay, sí, Señor, ¿será que existes o no? Porque es evidente, o sea,
El Señor se hace evidente en tu vida cuando te toca, cuando hay ese encuentro. Y aún le digo a esas personas que están aquí, que tal vez se han alejado del Señor, o sea, no hay condenación, el que condena es el enemigo. Y tienen las puertas abiertas del corazón del Padre. Si en su corazón hay ese arrepentimiento y querer volver a sus brazos, porque eso es lo que el Señor quiere. O sea, el Señor no quiere que las personas se pierdan. Si no, Él no hubiese mandado a su Hijo. O sea, si el Señor hubiese querido que nos perdiéramos, el Señor no lo manda y ya está, o destruye la tierra. Pero por amor el Señor lo hizo. Y sigue diciendo, eh, habla de que todos los que hacen el mal odian la luz es Jesucristo, y se niegan a acercarse a ella porque temen que sus pecados queden al descubierto. Pero los que hacen lo correcto se acercan a la luz para que otros puedan ver que están haciendo lo que Dios quiere. Y eso es lo que Dios quiere en este tiempo, que nos acerquemos a la luz, a pesar de los pecados que podamos cometer o hayamos cometido en el pasado. Incluso hay pecados que nosotros mismos no sabíamos que era pecado. Yo sé que aquí hay personas que incluso no saben. eh, Qué son los pecados, qué es lo que está haciendo mal. Muchos dicen, no, si yo hago el bien, pues yo estoy bien, Dios me bendice, pero hay muchas cosas que para el Señor son pecado y no le agradan y nosotros no le sabemos. Por eso es esencial que uno, si de verdad le entrega su vida al Señor, el Señor te limpia y te perdona y te muestra incluso cuáles son tus pecados. Y uno los va a mostrar al Señor, uno se va a abrir al Señor sin vergüenza porque cuando entramos a esa vida con Él, o sea, no, Él borra todo, es como que esa vergüenza el Señor la elimina, o sea, te limpia, te hace una nueva persona, que no te da ese temor de descubrir tu pasado, de mostrarte de dónde el Señor te sacó, sino que eso más bien incluso ayuda a que otras personas puedan salir de donde uno salió con tu testimonio. Y aquí en Romanos 10 quiero que vayamos a Romanos 10 porque aquí explica cómo realmente uno recibe al Señor. Y dice, Romanos 10 del 9 al 13, esta también es en la Nueva Traducción Viviente, dice, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Pues es por creer en tu corazón que eres declarado justo ante los ojos de Dios, y es por confesarlo con tu boca que eres salvo. Como nos dicen las Escrituras, todo el que confía en Él jamás será deshonrado. No hay diferencia entre los judíos y los gentiles en ese sentido. Ambos tienen al mismo Señor, quien da con generosidad a todos los que le invocan. Pues todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Aquí no hay diferencia. Aquí el Señor no le importa de qué país somos. El Señor está abierto a todo el mundo que venga y se humille y confiese con su boca que el Señor es que Jesús es el Señor. O sea, aquí lo que quiere decir es que creamos en nuestro corazón que Jesús vino, que es Dios en carne. O sea, que Dios se hizo carne y vino como su hijo. O sea, creer eso, confesar que Él es el Señor, que Jesús es el Señor, que es Dios, porque hoy en día también hay mucha gente que simplemente cree que Jesús era una buena persona y vino a esta tierra y ya está. Pero realmente no solamente fue una buena persona, sino que era el mismo Dios en carne. ¿Y qué vino a hacer el Señor? Se cortó, me corté, ¿no? No es que yo se pegó. Ni conecté, estás haciendo. ¿Me escuchan? Sí. Ah, Ahora sí. sí. Vale. Em, yo estaba mencionando que Jesús había venido y que era Dios encarnado, que él mismo vino a dar su vida por nosotros, y vino a cumplir esas cosas que no se podían cumplir humanamente. Y lo vino a hacer como humano, que era esa ley que se había establecido. Él vino a volar esa ley de reglas, de cosas que teníamos que hacer
porque estábamos alejados de su presencia. Y el Señor lo vino a hacer Él, porque solamente Él podía hacerlo en carne, a cumplir toda esa ley. O sea, no hubo pecado en Él, no hubo, Él cumplió la ley tal cual. Y luego de eso fue sacrificado, así como sacrificaban a los corderitos en el Antiguo Testamento, lo tenían que hacer para limpiarse, o sea, para limpiar sus pecados. Cada vez que pecabas tenías que ir a buscar un corderito y sacrificarlo. Si habías hecho otra cosa, te sacaban de un campamento por tantos días y todo eso era para poder purificarse y el Señor lo hizo él mismo y vino y fue llevado a la cruz, incluso por las mismas personas que no creyeron que él era Dios, pero ese era su propósito. Él fue el sacrificio, ya no había más sacrificio, y lo dice la palabra, ya no hay más sacrificios de estos corderos, sino que ya fue uno solo que derramó esa sangre por nosotros, llevó todos esos pecados que tal vez uno por uno se tenían que hacer con esos corderitos. El Señor lo hizo, fue Él el sacrificio para que hoy en día nosotros tengamos ese acceso de decirle, Señor, aquí estoy, quiero hablar contigo. Eso antes no se podía hacer y solamente un grupo pequeño de personas podía tener ese acceso. Y hoy en día todos podemos tener ese acceso al Señor. Entonces dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. O sea, creer que al tercer día Él resucitó. Y dice, no, Miurica, eso no, la ciencia y todo eso. En este libro de este hermano dice que para cualquier suceso que pase en la calle se necesitan algunos testigos, dos, tres, cuatro, y cada uno ve de diferente manera lo que pasó y bueno, con esos testigos pueden decir, sí, esto sí pasó. Para, para, eh, para el caso del Señor, habían 500 testigos. 500 personas, y eso está registrado en muchos lugares, incluyendo en la Biblia y afuera de la Biblia también, en libros que no tienen nada que ver con la Biblia. 500 personas vieron a Jesús resucitado a los 3 días y que se paseaba y que hablaba, él estuvo varios días. 500 personas, o sea, 500 testigos que lo vieron y que afirmaron que lo vieron, gente que era incrédula, que no, que sí, 500 personas. Entonces, ¿por qué a veces nosotros, y esto lo estoy sintiendo, porque a veces nosotros creemos en cosas incluso que salen en TikTok o que salen en Instagram y de una vez no la creemos? Ahí en el Facebook, si ustedes se ponen a ver que Ángela Aguilar con Nodal, que Ángela le respondió a Casu, que Casu esto, y todo el mundo, ahí yo me pongo a leer los comentarios a veces y la señora, ay, pero niñita, déjala ya tranquila. Y yo, señora, ¿no está viendo que eso no es real? Eso no lo dijo ella. Y la gente se lo cree. Entonces, 500 oculares, eso es muy poquito para Jesús. No, eso todavía no creo porque son 500 y yo necesito 2000. Pero Ángel Aguilar con Casu, ahí Nodal, ahí sí creen todo lo que ponen. Porque es que yo lo he visto, o sea, yo a veces me sorprendo la gente porque yo sé y lo leo, yo sé que es mentira, yo. Pero hay gente que sí y se pelea y no, que por qué dijo eso. Entonces, a veces nosotros nos creemos las cosas así tan fácil de cualquier otro tipo de cosas, pero cuando viene la parte del Señor, de Dios, ahí sí nosotros no las pensamos, ay, sí, no. ¿Por qué será? ¿Por qué será que no queremos creer? O sea, ¿por qué no queremos? Porque tal vez el Señor nos está demandando hacer cosas que no le agradan, pero nosotros estamos acostumbrados que son buenas para nosotros y nos gustan y no queremos dejarlas. Y de verdad yo les animo, o sea, por más cosas que uno pueda tener en este mundo, por más disfrute, por más diversión, tantas cosas que hay, porque a mí me gusta, o sea, a mí me gusta reírme, aquí muchos me conocen, a mí me gusta salir y compartir, pero nada de esas cosas se puede comparar a una vida con el Señor. O sea, ninguna, ninguna. Es más, uno realmente no disfruta esas cosas cuando uno no tiene el Señor en su vida. De verdad uno no las disfruta, de verdad, o sea, lejos del Señor, o sea, yo no podría, yo, Miúrica, no podría estar lejos del Señor
disfrutando cualquier otra cosa, sino que en medio de eso yo disfruto de que el Señor está conmigo. O sea, gracias Señor porque me permites esto, porque esto me has dado acceso a esto. Gracias Señor. Y incluso teniendo o no teniendo, el Señor si está en tu corazón, o sea, tú sigues siendo la misma persona. Tú sigues agradeciendo, tú sigues disfrutando de las cosas, o sea, tú no te quejas cuando realmente el Señor está, porque Él es tu deleite, Él es tu gozo, o sea, y esa es la vida eterna, que ojo, no estoy diciendo con esto que el Señor no nos pueda bendecir y darnos muchas cosas, el Señor claro que quiere bendecirnos, Él es el dueño del oro y la plata, pero lo que les digo es que teniendo o no teniendo, o sea, no se compara una vida con el Señor. Y a veces nos tenemos que parar un momentico a pensar que otras personas están en una situación tan, tan horrible, o sea, tan tremenda, o sea, en comparación a nuestras vidas, que a veces nos quejamos de cosas tan pequeñitas. Y yo misma lo he hecho, me he quejado por cualquier tontería y después veo y uno sale, uno nada más tiene que ver las noticias, o sea, lo que está pasando en el mundo y uno dice, wow, señor, o sea, qué tremendo. Hace poquito, ustedes vieron lo que pasó aquí en Valencia, o sea, muchas personas perdieron a sus familiares, muchas personas incluso aquí mismo perdieron sus hogares y nosotros estamos vivos, estamos sanos y a veces seguimos quejándonos. Pero yo creo que es tiempo y aprovechen este tiempo de que el Señor los está llamando, porque una vida con el Señor, amados, o sea, no es lo mismo que sin el Señor. Y, y ahora quiero ir al Salmo, bueno, el Primera de Juan primero, Primera de Juan del capítulo 1, del 8 al 9, Primera de Juan capítulo 1 del 8 al 9, dice. Si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. O sea, aquí dice que si nosotros decimos, no, yo no peco, es mentira porque todos hemos pecado, todos seguimos pecando y el Señor obviamente quiere que nosotros dejemos de pecar, pero Él nos ayuda a no cometer los mismos errores. Él nos enseña que estamos haciendo mal, que estamos haciendo bien. Y dice que si hemos pecado, dice, si nosotros se lo confesamos al Señor, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, porque tenemos acceso. Si nosotros hemos creído y tenemos al Señor y lo hemos aceptado, nos hemos arrepentido, si hay pecado en nuestras vidas, Él es fiel y justo para perdonarnos, dice, y limpiarnos de toda maldad. Dice el Salmo 7 del 10 al 12, Salmo 7 del 10 al 12 dice, Dios es mi escudo, quien salva a los de corazón recto y sincero. Dios es un juez honrado. Todos los días se enoja con los malvados. Si una persona no se arrepiente, Dios afilará su espada, tensará su arco y le pondrá la cuerda. O sea, este pasaje a mí me habla que el Señor es un Dios justo. O sea, y no es que, ay, sí, Señor, tú eres bueno con todo, tú eres amor. O sea, pero Él aquí dice que él es, que él es un juez honrado, o sea, él es justo. Y esto también entra también en muchas personas a veces han llegado a mi vida y me dicen, no, Miurica, pero mira, a mí me hizo esto esta persona y yo lo veo que está prosperando, que está bien, yo no quiero que le vaya mal, que le vaya bien, o sea, después de todo lo que me hizo, mira cómo está bendecido. Y a veces uno puede ver por fuera que tal vez sí está siendo bendecido, qué sé yo, o tiene o está viajando por ahí, pero uno no sabe qué hay detrás. Y yo creo fielmente que todo lo que hagamos nosotros en esta tierra, nosotros vamos a tener consecuencias tanto buenas o como malas, porque yo puedo ser muy hija de Dios, pero yo puedo tener consecuencias de mis errores. El Señor me perdona y me limpia, claro que sí, pero no me va a quitar las consecuencias de lo que yo haga. Y yo lo creo fielmente porque yo me he equivocado muchas veces
en un área de mi vida y ciertamente he aprendido muchísimo, pero yo pienso que tal vez si yo hubiese tenido o buscado más al Señor o escucharlo para tomar mis decisiones en esa área, tal vez yo no esté pagando ahorita consecuencias. Tal vez yo no hubiese tenido que esperar tanto tiempo para casarme, y lo digo abiertamente, si yo no hubiese como que echado a un lado al Señor para yo tomar mis decisiones en cuanto a esas personas. Y tal vez el Señor me lo estaba diciendo y yo no lo quise escuchar, porque en esa área yo me he equivocado muchísimo y muchos aquí lo saben y bueno, los que me conocen desde Venezuela también. Entonces, pero doy gracias al Señor porque sigo aquí, estoy predicando su palabra y he aprendido a no poner a personas por encima del Señor o mis deseos por encima del Señor. Yo sé que hay muchos deseos en nuestro corazón, eh, tal vez puedan ser buenos o tal vez el Señor no lo quiera, y el Señor dice en su palabra que Él cumple los anhelos de nuestro corazón, pero hay anhelos que tal vez no son su voluntad o no es en el tiempo que el Señor quiere. Em, y uno debe pedir, Señor, cumple los deseos de mi corazón, que sean conforme a tu voluntad y en el tiempo que tú establezcas, no en el mío. Y así nosotros tenemos que tener esa relación con el Señor. Y en esta parte, que sepan que el Señor perdona, que el Señor nos limpia y que el Señor está abierto a tener una relación con nosotros si creemos con nuestro corazón que, que, que Él realmente resucitó, o sea, y estas son las buenas noticias, no sé si ustedes han visto, no, vamos a predicar el Evangelio, o sea, el Evangelio es Cristo, el Evangelio es hablar de lo que el Señor hizo y que las personas crean que Él lo hizo, o sea, es contar lo que Él hizo, porque hay gente que no lo sabe, y yo hoy les vine a contar lo que el Señor hizo por todo, cada uno de ustedes, y yo no, esto no es una historia, esto no fue algo que se escribió hace 2000 y pico de años, es algo que fue real y Jesucristo es real, o sea, Él está en medio de nosotros. Yo he visto cómo el Señor ha transformado mi vida. Yo he visto cómo el Señor ha hecho cosas en mi familia. He visto cosas en mis hermanos, tantas cosas el Señor ha hecho. He visto a gente sanarse de cáncer por simplemente una persona orar y me ministra muchísimo porque yo he visto que es un Dios real y se los estoy predicando para que ustedes mismos lo vean. Y que sin él nosotros no somos nada, o sea, que, que es un Dios real y que puedan tocar sus corazones el Señor en esta noche, porque realmente si yo no quisiera, yo pudiese estar haciendo otras cosas en vez de hablar de esto, pero, pero como sé lo que ha hecho en mi vida, sé lo que ha hecho en tantas personas y lo maravilloso que es el Señor y lo que el Señor tiene para cada uno de ustedes. O sea, yo por eso estoy aquí y ese es el propósito. Y quiero que vayamos a Filipenses 2 del 5 al 9. Dice, Filipenses 2 del 5 al 9 dice, haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró al ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre. La gente que moría en la cruz en esa época eran los criminales, eran los delincuentes. Y esa de los peores, esa era la peor muerte en la cruz. Y claro, lo crucificaban vivos. O sea, ustedes imagínense una persona que la cuelgan en una cruz esa de madera y que primero la hacen cargar esa cruz por un tramo. Y a Jesús no solamente le hicieron eso. Si vamos nosotros a, eh, déjeme buscarle. Es el Salmo.
No me lo puse aquí. Creo que es el Salmo 22. No sé por qué no está aquí. Denme un momento. Ujú. Ah, no, es en Isaías 53. Vale, Isaías 53. Del versículo 3 lo voy a leer. En Isaías 53 el Señor ni siquiera había venido y esto lo habían eh, profetizado de lo que le iba a pasar al Señor. Y dice el versículo 3, Isaías 53:3 dice, fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada, fue despreciado y no nos importó. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que él cargó, fueron nuestros dolores los que lo agobiaron y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados, aun cuando él ni siquiera había pecado. Pero él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Dice, todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre él los pecados de todos nosotros. Fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja en silencio ante sus trasquiladores no abrió su boca. Al ser condenado injustamente se lo llevaron. A nadie le importó que muriera sin descendientes, ni que le quitaran la vida a mitad de camino, pero lo hirieron de muerte por la rebelión de mi pueblo. Él no había hecho nada malo y jamás había engañado a nadie, pero fue enterrado como un criminal, fue puesto en la tumba de un hombre rico. Formaba parte del buen plan del Señor, aplastarlo y causarle dolor. Sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes. Disfrutará de una larga vida y en sus manos el buen plan del Señor prosperará. Cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia, quedará satisfecho y a causa de lo que se sufrió, mi siervo justo hará posible que muchos sean contados entre los justos, porque él cargará con todos los pecados de ellos. Dice, yo le rendiré los honores de un soldado victorioso, porque se expuso a la muerte. Fue contado entre los rebeldes, cargó con los pecados de muchos e intercedió por los transgresores. O sea, qué tremendo este pasaje, o sea, describe todo lo que hizo el Señor, dice que él no dijo ni una palabra, o sea, a pesar de que fue llevado a la cruz injustamente, él no dijo ni una palabra porque él sabía lo que estaba pasando, porque él quería y que por amor él iba a ir a la cruz por nosotros, para que nosotros no tuviésemos que pasar por eso. O sea, ustedes imagínense si ninguno de nosotros, yo creo que hubiésemos podido resistir todo lo que él pasó y por nosotros mismos que ni siquiera habíamos nacido, eh, a mí me parece impresionante. O sea, si eso no es amor, yo no sé qué ustedes tienen por concepto de amor. Y es por eso que, que por su sacrificio y deber, o sea, el Señor hizo eso por ustedes, por mí. Y si eso, y si eso hizo el Señor por mí, yo creo que lo más mínimo que yo puedo hacer es entregarle mi vida y que Él la dirija, porque ¿quién más que Él puede saber qué es lo mejor para nosotros, qué es lo mejor para mí, para qué me trajo? Nosotros no estábamos, digamos, como, no podíamos, no nos merecíamos esto y el Señor aún así quiso que nosotros fuéramos sus descendientes, porque dice que no lo dejaron ni siquiera tener
hijos, o sea, aquí, y nosotros somos sus hijos. Y por eso Él lo hizo, para que nosotros fuéramos sus descendientes. Y aquí cualquiera puede ser hijo si realmente le entrega su vida al Señor. Y em, quiero pasar a Romanos 1, del 16 al 17. Dice, Romanos 1 del 16 al 17 dice, porque no me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo, que esa es la buena noticia, lo que estoy compartiendo, porque es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen, a los judíos primero y también a los gentiles. Esa buena noticia nos revela cómo Dios nos hace justos ante sus ojos, lo cual se logra del principio al fin por medio de la fe. Como dicen las escrituras, es por medio de la fe que el justo tiene vida. Aquí no es por si yo soy bueno, yo soy malo, si hago cosas buenas, hago cosas malas. El Señor nos dio eso como regalo. Y dice que es por la fe, y la fe es la confianza en el Señor, creer en el Señor. Y dice que no nos debemos avergonzar de la buena noticia. Para eso el Señor quiere que nosotros le entreguemos su vida, para ir a compartir la buena noticia. Eso es lo que el Señor quiere. Aquellos que no la conocen, aquellos que lo necesitan. Y dice que en Hechos 1:8 dice, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Dice que recibiríamos poder, el Señor también nos da ese poder y cuando somos bautizados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el Señor también, pero que habita en nosotros cuando nosotros lo aceptamos. O sea, el Espíritu Santo es el que nos va a guiar a toda verdad, a todo lo que el Señor quiere que hagamos y nos redarguye. Es el mismo Señor. El Señor antes de irse dice que Él no nos iba a dejar huérfanos porque los discípulos se entristecieron cuando el Señor iba a morir y ellos pensaron que ya el Señor no iba a estar más. Pero Él dijo, no, o sea, no teman, no los voy a dejar huérfanos, les voy a dejar el Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo venga a cada una de nuestras vidas, íbamos a recibir poder porque cada uno de nosotros tiene un propósito, tiene dones, tiene cosas preciosas de parte del Señor. Pero uno no va a saber si uno no empieza esa relación con el Señor. ¿Quién eres tú? Yo recuerdo, o sea, hace 4 años que yo ni siquiera sabía escuchar a Dios. Yo decía, Señor, yo te busco, yo leo la Biblia, yo no sé, o sea, yo a veces preguntaba por cosas que quería hacer y no sabía cómo el Señor me iba a responder. Y fue cuando yo empecé a buscarlo, todos los días le preguntaba lo mismo. El Señor empezó a hablarme, o sea, a través de su palabra, el Señor mandó gente a ayudarme que ni siquiera me conocía. Y yo vi cómo el Señor empezó a despertar cosas en mi vida que yo no sabía que existían. Y en la palabra está. Em, y quiero pasar a 2 Corintios 3 del 16 al 18. Dice, pero cuando alguno, 2 Corintios 3 del 16 al 18, pero cuando alguno se vuelve al Señor, el velo es quitado. Ahora bien, el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Pero nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria como por el Señor, el Espíritu. Dice que el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu hay libertad. Y yo creo firmemente que el Señor nos quiere libertar en esta noche a todos los que estén dispuestos y quieran recibir al Señor. Eh, no es necesario ni siquiera que abra su micrófono, o sea, el Señor está aquí y yo quiero orar. Quería compartir otro pasaje, pero quiero orar por las personas que de verdad esta palabra les haya tocado, las haya creído y quiero que oren conmigo. Ahí donde estén, cierren sus ojos y vamos a orar porque yo sé que el Señor los ha traído no por casualidad. Padre, en esta hora, Señor, yo oro por cada persona que está aquí, Señor, que ha dispuesto su corazón, Señor,
aquellos que de verdad, Señor, quieren eh, haber un arrepentimiento en su vida, Señor, que dicen, sí, Señor, yo no sabía nada de esto, Padre. Yo quiero acercarme a ti, Señor. Yo quiero que mi vida cambie. Yo quiero que tú, Señor, sea quien dirija mi vida porque ya yo con mis fuerzas no puedo, Señor. No he visto salida. Me siento solo. Todo aquel que se haya sentido solo, todo aquel que se haya sentido triste o que su vida o que su vida no vale para nada, el Señor tiene un propósito y yo les digo que no han sido creados por casualidad o porque sus padres los decidieron o porque sus padres tal vez dicen que se equivocaron. El Señor los trajo a este mundo con amor y tal vez hemos pasado por muchas cosas, pero de esa manera es que el Señor atrae los corazones. Y repita ahí conmigo, Señor, yo te dejo entrar en mi vida y me arrepiento, Padre. Quiero que tú me limpies, Señor, y que yo creo, Señor, en mi corazón que tú eres Señor. Y confieso con mi boca que tú, Señor, viniste, que tú viniste a esta tierra y te sacrificaste en esa cruz por mí. Lo creo, Señor, yo decido creer y aquellos que tal vez dudan, díganle, Señor, ayúdame en mi incredulidad, porque ciertamente yo quiero que mi vida cambie y yo sé que solamente tú la puedes cambiar. Entra en mi corazón, Señor, yo te pido que los toques, Señor, ahí donde están, Padre, toca esos corazones, amado Rey. Toca, Señor, cada vida, Señor, que se ha sentido sola. Toca, Señor, aquellos que están pasando por enfermedades, Señor. Toca, Señor. Toca.